Se alcanzó el límite, se rebasó el límite, más que nada. Esto jamás se hubiese pensado. El llevar la doctrina de la iglesia o el depósito de la fe a juicio, a votación, o el ver doblegado al Papa Francisco junto con todos los obispos a grupos de presión como los lobbies de los LGBT y todos ellos, el establishment, el nuevo orden mundial, a tal punto de llegar a cuestionar o obligarlos a que cuestionen si lo que enseña Cristo es correcto, debe ser eliminado o debe ser modificado o debe ser cambiado. Esto era impensable hasta hace algunos años. Lastimosamente en el día de hoy lo advertimos y tiene que pasar. Con el sínodo de la sinodalidad, con este fraude que el Papa nos preparó y los obispos, van a llevar a discusión lo que Dios manda, la revelación de Dios, lo que Dios nos enseñó, el Evangelio de Cristo, los 10 mandamientos. Van a llevar a discusión la palabra de Dios. Van a poner en una balanza a Cristo y a su doctrina. Eso es terrible. Es diabólico. Pero lo que está pasando, nos guste o no, está pasando en la Iglesia Católica. Y se les dio poder, y se le dio poder para hacerle la guerra o a los cristianos, a los justos, perseguirlos e incluso se les dio poder para derrotarlos. En términos del Apocalipsis, queridos hermanos en Cristo, estamos describiendo la situación real. No es para tomarnos a la ligera, sino es una situación muy triste que cala los huesos de los católicos y sobre todo que nos deprime. Sin embargo, esta es la hora y el poder de las tinieblas, como dice nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Le mandamos un cordial saludo y muy caluroso, fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y desde donde nos miren, dejándole lo mejor y sobre todo dándole las gracias porque siempre nos acompañan. Vamos a pasar a hacer las oraciones que hacemos todos los días. Hoy es sábado, Día de la Santísima Virgen. Encomendamos este programa a su Inmaculado Corazón en reparación a ella y nos encomendamos en la presencia de Dios para pedir que nos asista en este programa. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in cieli sanctificetur tum, advenia regnum tum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum a nobis hodie, et inhibite nobis debita nostra, sicut evit debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú,
príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Necesario pedir la protección de San Miguel, la intercesión de la Santísima Virgen, San José y a los doctores de la Iglesia, porque el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar y desvelar el secreto o lo que ya hemos venido anunciando del fraude sinodal que nos quieren vender con supuestos cambios, con supuestas modificaciones, pero que sabemos que al final, o en lo que se trata, en el sentido de la palabra, o en lo muy interior, es destruir la Iglesia Católica, fundar otra iglesia de Cristo, otra iglesia que no es de Cristo, y destrozar y hacerle la guerra a la Iglesia de Cristo. Eso tiene que pasar. Esa es una profecía que se va a cumplir y está cumpliéndose al pie de la letra. Los mismos chacales, los que están infiltrados en la Iglesia Católica, van a hacer una nueva iglesia que va a ser post-sinodal, y le va a hacer la guerra a los que defienden la tradición. El Papa Francisco, por desgracia, y los que lo acompañan, han decidido montar una nueva iglesia en la cual ellos van a cuestionar todo. Todo ya se reveló. Está revelando por los documentos que ellos mismos están sacando. Muchas de las veces tú puedes decir, ¿de dónde sacas esta información? ¿O por qué dices esto? ¿Por qué lo hablas? No lo saco yo. Son documentos que ellos mismos sacan. Te muestro la información a continuación. Aquí está. Es una imagen muy importante. También aquí te voy a mostrar una foto. Voy a aquí para ti. Donde habla de la asamblea sinodal, ¿no? Aquí tenemos la imagen. Y te la muestro para que tú la veas aquí en pantalla. La voy a hacer un poquito más grande también. El Papa Francisco se reúne con sus obispos y los documentos en los que van a hablar nos están mostrando hacia dónde van los tiros, nos guste o no nos guste. La doctrina de la Iglesia Católica será llevada a juicio, mis queridos hermanos. Y esto lo podemos ver en el reciente el reciente y publicado documento final norteamericano para la etapa continental del Sínodo 2021-2024. Confirma las sospechas que nosotros hemos tenido de que la discusión en el sínodo sobre la sinodalidad de octubre de este mismo año 2023 se centrará casi con toda seguridad en los supuestos fracasos de la Iglesia Católica y al no ser inclusiva, al no ser acogedora y al no ser respetuosa. Es básicamente los pilares en los que van a centrar la discusión del sínodo con el Papa Francisco en 2023, octubre, este año, donde van a tratar temas durísimos como la Iglesia Católica fracasó, la Iglesia Católica no es inclusiva, la Iglesia Católica no es acogedora y la Iglesia Católica no es respetuosa. Y no vamos a hablar de los modernistas, porque ellos sí son respetuosos según ellos. Vamos a hablar de la doctrina. Para los sinodales, la Iglesia Católica no es, aquí lo dice, no es inclusiva. La Iglesia Católica no es acogedora y no es respetuosa, pero no es la Iglesia, la doctrina de Cristo. Los mandamientos no son inclusivos, los mandamientos no son respetuosos, los mandamientos no son acogedores, la ley de Dios no sirve para nada y la van a cambiar según estos modernistas sinodales, mi querido hermano en Cristo. Que quede bien clarito esa parte, ¿no? Ok, entre los supuestos agraviados se encuentran bastante más de la mitad de los fieles son mujeres jóvenes, inmigrantes, minorías como los lobbies, personas que pertenecen a las letras de la variación sexual, personas divorciadas y vueltas a casar sin unidad matrimonial. No figuran aquí de ninguna manera los católicos exiliados de sus parroquias que prefieren asistir a la misa tradicional en latín. No todo, bueno, aquí lo que está diciendo este parrafito, que el Papa Francisco, como lo vamos a decir aquí, muestra su principal hipocresía al escuchar supuestamente a todos estos, ¿no? Los agraviados, los que se sienten tristes, ¿verdad? Las mujeres que quieren ser sacerdotisas, los homosexuales practicantes y los que tienen esa variación sexual practicante, los divorciados que se vuelven a casar y que están en adulterio, ellos son los agraviados y los dolidos. De ninguna manera tomó en cuenta a los que expulsó de sus parroquias por asistir a misa tradicional. A esos ni los quiere ver en pintura, ¿sí? Eso no tiene ni voz ni voto en el flamante, bien ponderado y bien vendido sínodo de la sinodalidad del Papa Francisco. Ellos no tienen voz. Los otros sí, los herejes sí, los luteranos sí, los ateos sí,
Masones sí, el diablo sí, los tradicionales no. Pregunta, ¿el Papa piensa como los modernistas? Yo creo que sí, pero usted saque su conclusión. Si continuamos con el texto aquí, es importante leerlo. Según este documento, da por sentado que existen tensiones entre la inclusividad de la Iglesia Católica, lo acogedor de la Iglesia Católica, lo hospitalario que son la Iglesia Católica y el ser fiel a Cristo. Junto al deseo de ser una iglesia más inclusiva y acogedora, estaba la necesidad de comprender cómo ser más hospitalario, manteniendo y siendo fieles, según ellos, a las enseñanzas de Cristo. En este caso, se parte de la base de que la fidelidad a la doctrina de la iglesia debe replantearse y debe de ser juzgada, debe de reelaborarse para que las personas no se sientan excluidas, rechazadas y la doctrina de la iglesia se lleve a juicio. Y el rechazo de estas enseñanzas ocupa un lugar privilegiado en la agenda del Papa Francisco en el sínodo de la sinodalidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? A ver, van a modificar todo, según con ese pretexto, ya lo habíamos advertido nosotros aquí, pero lo tenemos que advertir todavía más. Según lo que están marcando estos lobbies, estas nuevas ideas vaticanas, es de que todo el que se sienta agredido por los mandamientos de Dios, por la revelación divina, debe de arrimarse a la iglesia, porque en su momento es el momento en el que San Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que es el Papa, va a escucharlos y va a darles misericordia a todos. Si para quedar bien con el mundo el Papa tiene que pisar a Cristo, lo va a pisar. Y no nomás el Papa, los que lo siguen en ese movimiento falso sinodal. Que tú puedes preguntarte, ¿por qué estás hablando de esa forma? Porque lo de la doctrina de Cristo no se toca. O la tomas o la dejas. No está discusión, no está en juicio, ni mucho menos en negociación. Y sin embargo es a la que van, ¿no? Con ese pretexto de asistir a las minorías, a los migrantes, la Pachamama y todo ese tipo de cuestiones del Papa Francisco y sus loqueras, vamos a pisar a Cristo. Vamos a reformular, vamos a replantear, vamos a cambiar, modificar, quitar aquí, poner acá, agregarle aquí, recortarle acá. Esa es la iglesia sinodal, la que le va a hacer la guerra a Cristo, la apostasía, a la que se la va a llamar la gran ramera, será la iglesia sinodal, sin duda alguna. No es la de Cristo, no es la de Cristo. Los usurpadores, como en otros tiempos, van a usurpar nuestros templos, pero no es la de Cristo. Cualquier cura, papa, obispo que se plantee tocar las enseñanzas de Cristo, la revelación divina, es un hereje. Y esa que enseña es herejía, debe ser excomulgado, pero obviamente el Papa no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Te lo voy a mostrar aquí, lo que en realidad está pasando, mi querido hermano. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo es que las mujeres que quieren recibir las sagradas órdenes, las personas que no están contentas con sus actos, prácticas sexuales, inmorales, que se consideran pecado grave, los divorciados que están vueltos a casar fuera de la iglesia y quienes reciben la Sagrada Comunión, todos ellos afirman que están siendo tratados injustamente por las enseñanzas de la iglesia. Son hirientes la doctrina de Cristo y poco cristiana, y que solo se sentirán plenamente acogidos y afirmados por la iglesia cuando sus deseos y sus actos sean reconocidos como legítimos. La iglesia debe de cambiar sus enseñanzas según los obispos. Consideran que todo esto se puede cambiar, lo que significa que los que presionan a favor de un cambio doctrinal son tratados como nuevos profetas, y a los que no hay que reprimir y mucho menos hay que llamarles herejes, a ellos no. Eso es lo que está pasando realmente. ¿Qué es entonces lo que está pasando en resumidas cuentas? ¿Qué está pasando en pocas palabras? Ok, que los adúlteros dicen que se sienten lastimados por que dice el mandamiento: no cometerás adulterio. Está fácil, vamos a explicar de una forma muy sencilla. Las dos grandes partes en las que se va a centrar este tiro, o esta batalla, es en esto. La moral sexual, por ejemplo.
para que sea más entendible o más simple, para explicarme mejor, ojalá y me explique bien. Los adúlteros que están divorciados y vueltos a casar, ellos dicen que están siendo heridos, lastimados, marginados, porque el mandamiento dice no cometerás adulterio. Y como el mandamiento dice que no cometerás adulterio, ellos dicen que están siendo excluidos. Y ellos no se van a sentir abrazados por Cristo, ni abrazados por Francisco, ni abrazados por su cardenal, ni por su obispo, ni por su cura, hasta que el cura les diga: mijitos, qué bueno que están cometiendo adulterio, sigan fornicando. Hasta en ese momento, ellos se van a sentir felices y contentos, viva la iglesia, viva todo. Los que practican y cometen pecados homosexuales, es lo mismo. Hasta que la iglesia y el papa diga son divinos las prácticas homosexuales, ellos se van a sentir contentos y amados por la iglesia. El problema es que el Papa Francisco y este sínodo no le está haciendo caso. Son los temas que se van a discutir. Los obispos han reconocido que muchísima gente ni siquiera está en contacto con ellos. Los obispos lo han dejado bien claro y han dicho que ellos reconocen que la gente no está interesada en su sínodo, en su fraude, y que hay muchos fieles que no han participado y no saben ni qué es lo que está pasando. No, ellos reconocen que la gente no participó en eso, solamente un grupo de las parroquias son los que tuvieron esa práctica. El proceso sinodal es un ejercicio de mostrar una plataforma para dar visibilidad a las quejas de determinados grupos de interés católicos que rechazan abiertamente y sin duda alguna la doctrina de la iglesia. La afirmación de esta subversión, esta rebelión abierta es obra del Espíritu Santo, se habla a la iglesia el día de hoy, es una técnica para evitar las críticas de las revelaciones. Lo que está ocurriendo es un intento de hacerse con el poder por parte de aquellos que quieren cambiar la doctrina de la Iglesia Católica de acuerdo con sus visiones mundanas sobre el poder, el sexo y cualquier otra cosa que decidan que es importante. Que eso está ocurriendo es un escándalo y es un desastre. Debemos rezar para que Dios ponga orden definitivamente en su Iglesia Católica. Es el peor desastre de la Iglesia que hemos visto nosotros quizás en estas últimas décadas. El ver esto es lo peor. El ver que escalan los herejes, el ver que son puestos en lugares claves los herejes, el ver que abiertamente van a juzgar lo intocable. ¿Qué basura tenemos en el Vaticano? ¿Qué clase de iba a decir una palabra fea. ¿Qué clase de demonios tenemos en el Vaticano? ¿Fariseos? No, les quedan chicos los fariseos. Ahora sí que se la volaron lejos, jonrón. Porque ni los fariseos, ni los saduceos, ni los calvinistas, ni los arrianos, ni los luteranos hubieran llegado tan lejos como han llegado estos falsos pastores, falsos profetas. Tocar, descuartizar a Cristo y a su doctrina es el suicidio del catolicismo. Aquí es donde van a hacer la otra secta, la secta de la iglesia sinodal, que le va a hacer la guerra a los católicos serios, fieles, dignos. Lo dije al inicio del video. En términos del Apocalipsis, se le dio poder para que le declarara la guerra a los justos. E incluso se les dio poder para que los venciera. Esta es la hora y el poder de las tinieblas, mis hermanos, es esta. Ya no es a la vista, a tras bambalinas, sino es a la vista de todos. Cuestionar. El pecado original no fue pecado original. Dicen los sinodales, ¿verdad? Los actos homosexuales, los actos sexuales, como usted quiera, no son pecado. Oh, dicen los sinodales. Y ya lo habíamos advertido porque esto tenía que pasar, ya se estaba viendo y está llegando el día. En octubre vamos a ver cambios muy duros por parte del Papa, o más latigazos por parte del Papa. Y al culminar este sínodo, vamos a ver la creación de esa iglesia herética dentro de la iglesia de nosotros. Esa gangrena dentro de la iglesia de nosotros.
de la Iglesia Católica, pues, entienda, la máxima muestra de que la infiltración existe. Es la máxima muestra de lo que decía este santo. Fíjese muy bien, aquí está. 1985, 29 de junio. Je pense que nous n'avons plus besoin de No preuves. necesitamos más pruebas. C'est là d'une évidence No claire. necesitamos más pruebas. La franc-maçonnerie Aquí está. La francmasonería quiso introducir en la iglesia esta falsa noción de libertad religiosa. a voulu introduire dans l'Église cette notion fausse de la liberté religieuse pour Para détruire la destruir vérité la de verdad de l'Église. la iglesia. Ahí está lo que dijo Lefebvre. Aquí es donde vemos el cumplimiento. Aquí es donde estamos viendo la cosecha de la masonería aquí. Porque estás cuestionando lo incuestionable. Y voy a dejarlo otra vez bien claro. ¿Fornicar es malo, sí o no? ¿Es pecado, sí o no? No lo que yo crea, no lo que yo piense, porque aquí muchas personas van a decir, tú no estás en esa situación, no comprendes a las mujeres divorciadas, a las que fracasaron su matrimonio, no es tu comprensión, no es mi comprensión, no es la comprensión de la otra, a la que le gusta tener relaciones, a la que no le gusta, no es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que dice Dios, no lo que yo digo. No, eso lo que yo diga no tiene nada que ver. Lo que dice Dios. ¿Fornicar es malo, sí o no? ¿Qué dice el mandamiento? ¿Cometer adulterio es malo, sí o no? ¿Qué dice el mandamiento? ¿Las prácticas de Sodoma y Gomorra son malas, sí o no? ¿Y por qué las reprueba Dios? ¿Y por qué las reprime San Pablo? ¿Y por qué las advierte San Pablo también? El hecho de que digan que el Espíritu Santo está llamando a esto es una blasfemia terrible. ¿Cuál Espíritu Santo? Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló con San Pablo, habló en Levíticos, habló con Moisés cuando dio las tablas de los mandamientos y no se equivocó. El Papa sigue al demonio en ese sentido, no al Espíritu Santo. Tocar, cuestionar lo que es Dios, lo que dijo Dios, es lo que hicieron en los primeros padres en el paraíso. Dios se fija y recorrió un poquito a ese lugar. En el paraíso decía la serpiente, ¿cómo es posible que no coman de ese árbol tan rico, tan bueno? No, dijo Eva, no. Porque el Dios nos ha dicho que podemos comer de todos esos árboles menos de ese, porque el día que comamos de ese vamos a morir. La ley estaba muy clara, la advertencia estaba muy clara. La mujer, Eva, no fue engañada para nada. Dios no es mentiroso. A veces renegamos de Dios. Y es lo que está pasando a nivel mundial. Pero Dios no es ningún mentiroso, ni engañador. Yo lo digo por experiencia propia, porque yo antes creía que Dios engañaba. Mentira, el que mentiroso era yo. Dios no engaña. Dios es el ser y es el sabio. Él no es mentiroso. Él le dijo a Eva y a Adán, el día que coman de ese árbol van a morir. Punto. Ahí te la dejo. Llegó la serpiente y empezó a cuestionarles. ¿Cómo van a morir? ¿Cómo creen que van a morir? Y ellos comieron, pecaron y su castigo lo estamos pagando incluso todavía nosotros. Igual los sinodales. ¿Fornicar es malo, sí o no? ¿Sacerdocio de mujeres existió antes, sí o no? Porque lo quieren las mujeres, las sagradas órdenes, ¿verdad? Ni la Virgen ocupó ese cargo. Yo no entiendo a las mujeres que quieren llegar a escalar a ese lugar de sacerdotisas. ¿Qué sienten ellas? ¿Qué piensan? No sé, yo no sé qué tienen, ¿no? La verdad no me cabe en la mente a mí qué tienen esas mujeres cuando ellas quieren ser sacerdotisas, sin la Santísima Virgen, que es la mujer por excelencia, estuvo metida en ese lugar. Ella respetaba a San Pedro, a San Juan. Se mantenía aparte. Yo le puedo asegurar a usted y a quien usted quiera que ni los 12 le llegan en los talones a la Santísima Virgen María. Ningún profeta, ninguno, ni Moisés, ni Elías, ni Isaías, nadie le llega al talón a la Santísima Virgen María.
en lo más mínimo. La Santísima Virgen María nunca se puso a decir, a ver, vamos a hacer la Eucaristía, yo les voy a partir el pan. No, no. Ella respetó a San Pedro, respetó a los apóstoles. Y estas señoras, señoritas, manos cochinas, no entiendo qué sientan para creerse con ese. No es un derecho, es una vocación, es un llamado el que Dios hace. Vengan y síganme, yo los haré pescadores de hombres. Pero bueno, y aparte, ya no digamos las prácticas sexuales o la moral sexual, están jodidos. Pidámosle a Dios que no se forme esto. Si se forma la nueva iglesia, es decir, la iglesia que aplique estas cosas, la iglesia católica que diga, pues es que vamos a dar la bendición a las parejas del mismo sexo, como en Alemania, porque en Alemania ya está pasando, no es algo nuevo, ni es algo que digamos, esto no puede existir, por favor, en Alemania tiene años existiendo, y el Papa se hace el que no ve, el Papa no dice nada, no hay ninguna amonestación contra estos criminales de guerra que son los obispos alemanes. Eso ya existe en la iglesia, pero si el Papa lo declara oficialmente se va a convertir en hereje y va a convertirse en el peor perseguidor de la misma sana doctrina. Me vuelvo a repetir, rogamos a Dios para que esto no pase, pero si pasa, prepárese para la persecución, porque el Papa y los cardenales son los principales enemigos. Si hacen esto, serán los principales traidores o enemigos de la sana doctrina.